vamos a tomar contacto inmediato con Manuel Bernales Alvarado. Él es el director del programa Geopolítica en RCR, consultor internacional. Naturalmente el tema que preocupa a todo el mundo es la crisis en el Medio Oriente y hasta dónde puede escalar esta crisis que se ha generado en las últimas horas. Manuel, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atender esta comunicación. Buen día, muy gentil. Muy buen día, José. Un saludo cordial a toda la gente que está trabajando ahí y también a quienes nos acompañan. A la orden. Sí, de manera puntual, Manuel, ¿hasta dónde puede escalar esta crisis que se ha desatado en las últimas horas entre Irán, Israel, Líbano, interviene Estados Unidos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, no solamente ahí, sino en muchos lugares del mundo hay una especie de caos generalizado, donde no hay líneas de acción definidas y donde las amenazas, y no solamente las amenazas del uso de la fuerza, sino las amenazas del uso de la fuerza nuclear y otro tipo de medidas económicas, tecnológicas, financieras, tienen prácticamente al mundo en varios teatros de operaciones de una guerra general. En estas circunstancias, lo que uno está observando concretamente en el Oriente Medio es que Irán tiene 5 brazos que le apoyan. Y detrás de Irán, acuerdos de intereses estaduales en los que principalmente está la Federación Rusa, que tiene interés en que se mantenga la integridad, la soberanía, la autonomía de Irán, que ya han firmado acuerdos, y también Irán ha tenido un acercamiento con las monarquías árabes en sustitución de parte de estas monarquías, en sustitución de lo que fueron los inicios del acuerdo de Abraham. Entonces, hay operaciones militares, no solamente entre dos estados, sino entre los brazos armados de Irán, pero también el apoyo militar de los Estados Unidos a Israel, y la búsqueda de contención a la escalada militar de parte de Egipto, de parte de Jordania, principalmente porque estos dos estados, aunque no son aliados de Israel, no les conviene la guerra de ninguna manera, menos aún si se tirara una bomba atómica, como amenazan a veces los iraníes contra Israel, porque eso no solamente mataría a los israelitas, no hay una selectividad, sino que destruiría también a palestinos, jordanos y otros vecinos. Entonces, esta escalada, a mi modo de ver, puede continuar, está todo sembrado para que continúe. Y hay 2 factores fundamentales para tener en cuenta de que una solución militar es prácticamente un imposible, y que más temprano que tarde o de todas maneras va a tener que haber una solución política, diplomática, económica y militar. La primera razón es la demográfica. Israel es un pequeño estado, muy potente, muy armado, pero es un pequeño estado. Mientras que los estados musulmanes Irán en particular es un estado grande, es más grande territorialmente que el Perú. Tiene fronteras en el mar, en una zona de absoluta prioridad geoestratégica, geoeconómica, y tiene fronteras también con la Federación Rusa, no hay que olvidar eso. Y en segundo lugar, tiene una población de cerca de 90 millones de habitantes. Entonces ya ese factor por sí solo, más su economía y sus alianzas militares, determinan la imposibilidad, a mi modo de ver, imposibilidad de que sea vencido militarmente. Pero por otro lado, Israel, aunque es pequeño, tiene aliados, y un aliado principal es nada menos que los Estados Unidos, que no va a permitir ser derrotado ahí, como está siendo derrotada la alianza de la OTAN indirectamente en el caso de Ucrania. En consecuencia, la terminación de la escalada en una mayor escalada, no la terminación, perdón, sino la solución a esa escalada en términos militares, yo la veo casi como imposible, porque sería una locura simplemente, y salvo que
un lado y otro estén dispuestos a desaparecer no solamente a su enemigo declarado, sino a todos los que le rodean. En consecuencia, lo que tiene que salir adelante es una solución política, diplomática, también acuerdos militares, por supuesto, y también acuerdos económicos. La pregunta del oro es, ¿quiénes pueden intervenir para que esto sea así? Naciones Unidas no, está de capa caída, y además Israel acaba de hacer otra escalada contra el secretario general de Naciones Unidas y contra algunas decisiones importantes de las Naciones Unidas que no convienen a los intereses de quienes gobiernan Israel ahora, pero que tienen internamente también una oposición que en este momento está siendo postergada. Ese es el fondo de la situación. Y el otro factor es un factor político en el cual la política se alimenta de convicciones religiosas extremistas. Y eso es no solamente en el caso de los musulmanes, de los chiitas, sino que es también de parte de los fundamentalistas israelitas que existen en el Estado de Israel, que tienen partidos de derecha y que tienen una coalición gobernando contra otro sector de la ciudadanía de Israel que no está de acuerdo con ese gobierno. Entonces es una situación muy compleja y lo que hay que ver, por otro lado, hay pequeños indicios de que de parte de Irán no hay una completa manifestación, publicidad de la decisión de destruir completamente Israel, por dos cuestiones. La primera, que solamente han atacado 2 veces directamente a Israel. Esta es la segunda. Los otros ataques son a través de sus 5 organizaciones aliadas, de sus 5 brazos, una especie de pulpo: Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah y otra más que ahorita se me ve el nombre. Y por otro lado, algunos diplomáticos iraníes han expresado públicamente, y eso está en una información que yo les he compartido también dicha por el embajador de Irán en España, han declarado que no conviene un escalamiento de la guerra y que hay que buscar otras soluciones. También ha habido algunos cambios políticos dentro de Irán, pero obviamente esta es una tensión para la cual tendrán que ponerse de acuerdo las piezas más importantes del ajedrez mundial y no solamente de Israel o de Irán. ¿Cuáles son esas piezas? Ya lo sabemos. Irán, Israel, Estados Unidos, Rusia, China, que ya tiene algunos acuerdos económicos con monarquías musulmanas, ya lo tiene, y también otros estados a los cuales no les conviene que se destruya esa ruta de comunicaciones que es muy importante porque se destruye su economía. Esa zona es geoeconómicamente importante, geoestratégicamente importante, no solo para ellos, sino para Europa y para otras partes del mundo. Y ellos buscarán también, y ahí están los que estoy mencionando, son miembros de Naciones Unidas que tienen derecho de veto, que son miembros permanentes, entonces actuarán bilateralmente, como lo he estado ejemplificando, pero también multilateralmente fuera de Naciones Unidas y dentro de Naciones Unidas, porque hay intereses superiores. Por otro lado, una última comparación. A pesar de todas esas cosas, los huracanes que hay, o el huracán Helen que ha ocurrido en los Estados Unidos, ha matado en Carolina del Norte a 180 personas, y es una destrucción impresionante. De eso no se habla, pero esa destrucción dentro de Estados Unidos, víspera de elecciones, que no se sabe qué puede pasar con el comportamiento de Estados Unidos si gana Trump, o incluso si gana la misma Kamala Harris, es más grande esa destrucción y esos muertos, el número, que los que han muerto por los bombardeos de Irán. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas,
pero el núcleo de la cuestión no es solo militar, es demográfico, es político, es ideológico y es económico. Y ahí tendrán que ponerse de acuerdo los que están combatiendo directamente en el terreno y los que están atrás. La salida yo la veo, el principio de salida, yo la veo en que estados musulmanes con gobiernos musulmanes, no chiitas, hagan una presión y logren remontar esta circunstancia y se vuelva a la situación en que se dejó por esa decisión estratégica de Irán e Hezbollah del secuestro. Con eso, Hamás e Irán tomaron la iniciativa estratégica y bloquearon los acuerdos llamados acuerdos de Abraham, que estaban llevando a convenios económicos y políticos entre Israel y otros estados musulmanes que no eran Irán, Manuel, particularmente Arabia Saudita. Eso se ha quebrado en este momento. Es la forma en que yo analizo las circunstancias del Oriente en el contexto mundial. Una pregunta final, Manuel. Eso se ha quebrado. Entonces, ¿cuál es la salida? No se ha quebrado ahorita. La salida, como insisto, es que otros estados, como Egipto, como Jordania, como la propia Arabia Saudita, intervengan para, primero, contener la escalada y esta dialéctica de la destrucción mutua, que tiene que ver tanto con el desbordamiento de Israel, que a ojos vistas de todo el mundo para acabar con Hamás, no le importa estar acabando con civiles. Eso es una evidencia y eso no se puede negar. Y por otro lado, tampoco se puede negar que la decisión del gobierno de iraní y de los chiitas fundamentalistas y fanáticos es no solo destruir el Estado de Israel, sino matar a todos los judíos del mundo. Eso lo acaban de declarar algunos de esos sectores. ¿Quiénes pueden paralizar eso? ¿Quiénes pueden detener eso? Los otros estados musulmanes concernidos en la zona y las grandes potencias mundiales, para evitar un daño mayor que les afecte no solamente a Israel o a Irán, sino que les afecte a ellos mismos por su propio interés. Y las Naciones Unidas ahora tiene eso como dato fundamental en el ajedrez. Así es. Tienen más peso estos acuerdos que los acuerdos de Naciones Unidas, que no voy a hacer ahorita un discurso contra Naciones Unidas, pero la evidencia que no tienen el peso, porque los jugadores claves de Naciones Unidas, que son los 5 grandes que tienen armas nucleares, economía y potencia militar, son los que detrás están viendo hasta dónde va esta escalada y la pararán cuando les convenga, salvo que se tape las manos, que es un escenario en el cual no quiero pensar. Muy bien, Manuel, yo te agradezco la amabilidad, como siempre, de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, Manuel, saludos.